Bueno, muchachos, mientras llegan los otros compañeros, ¿alguna duda con la actividad que les puse ayer? ¿A alguno ya le dio? ¿Ya lo logró hacer? ¿Por qué opción se fue? ¿Si se fueron por el anexar o si se fueron por el importar? Profe, qué pena, pues yo tuve, buenas tardes. Yo sí tuve un Buenas inconveniente tardes. con los archivos y es que como están guardados como libros binarios de Excel, no me permitía abrirlos, me generaba un error. Entonces tuve Mm, que guardarlos nuevamente, pero como libros de Excel normales, y ahí sí me permitió hacerlos, trabajar con ellos sin problema. tú no tienes Excel 2010 en adelante, Así ¿tienes es. 2007 o Y qué? creo que es eso, profe. Ah, listo, sí, listo. El libro binario es una versión que apareció desde el 2010 en adelante. Quedado más pesado los archivos. Y el comportamiento con el Power BI, muy demoradito, sí o no, pero a lo último trabajó. Sí, sí, señor, sí, a lo último trabajo con los archivos normales. Bueno, eso mide mucho la paciencia porque dependiendo de la máquina que uno tiene, o demora más o demora menos. Sí, ok. Eh, ok. Vamos entonces a empezar con la clase del día de hoy. En estos momentos de mi pantalla. Hoy vamos a empezar a hablar de transformaciones, varias transformaciones que le podemos dar dependiendo si la columna es texto, si la columna es fecha, si la columna es de tipo hora, si la columna es de tipo número. También miramos qué transformaciones podemos hacer si se nos presenta un error. También vamos a utilizar un tema de agrupación. Listo. Entonces, voy en estos momentos a cargar el archivo de Excel. Yo les envío a ustedes un archivo que se llama solo tabla de ventas. Este tiene unas modificaciones, es el mismo tabla de ventas que hemos venido trabajando, solo que esta sí tiene unas modificaciones adicionales y es que incluye la hora, incluye una columna nueva que se llama hora. Esta hora viene con formato de hora, perdón, sí, de hora, minutos y segundos. Y tiene pues una columna nueva que se llama como la hora de salida. Entonces cargo la tabla. Vamos entonces primero a ver las transformaciones varias. Entonces, ya vemos pues en este caso tenemos una tabla de ventas. La primera, no, la segunda columna es de tipo fecha, la segunda es de tipo hora, pero está apareciendo fecha y hora, entonces más bien la voy a convertir solo a tipo hora. Entonces aquí tenemos, y la otra hoja que se llama salida también es de tipo hora, porque la está cogiendo de fecha y hora. Bueno, aquí ya tenemos esta primera, tenemos una columna clientes y totales, listo. Bueno, esta tabla ventas, por el momento entonces para hacer las primeras modificaciones, entonces voy a hacer una referencia. Entonces lo primero es clic derecha, referencia a esta tabla y esta tabla nueva la voy a llamar transformar, transformar fecha. Cuando hablamos de transformar fecha, entonces me va a quedar solo con la columna fecha. Y esta columna es la única que es de fecha. Entonces le doy clic derecho, quitar las otras columnas. Listo, tengo una columna solo de fecha y aquí voy a hacer. Entonces, un detalle importante cuando vayan a trabajar con estas transformaciones es yo en este momento le voy a dar a esta columna que tengo, la voy a duplicar. Entonces le digo duplicar columna. Y a esta columna pues le puedo llamar solo transformar. Entonces van a observar, voy a darle un momento siempre, se me olvida prender este botón para poder darle zoom a la pantalla.
Ok. Entonces, cuando vemos aquí en la parte superior, vamos a ver un botón que se llama transformar y otro botón que se llama, o un menú, perdón, un menú que se llama transformar y otro menú que se llama agregar columna. ¿Qué hay que tener en cuenta? En transformar existe un botón fecha. En agregar columna también tiene un botón fecha, ¿sí? Está activada solo fecha porque estoy parada en una columna que es de tipo fecha. Es decir, como es de tipo fecha, entonces, si estuviera parado en una columna que es de tipo hora, estuviera habilitado esto. Entonces tenemos transformar. También tener en cuenta que nos aparece una opción de formato acá, pero en agregar columna también tenemos la opción formato. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que cuando yo me paro en la columna y voy a transformar y le digo por decir fecha y le digo por favor año, muéstrame el año, él lo único que hace es en la columna en la que yo estoy ubicado crearme el año, es decir, que lo que hace es esta columna me la transforma. Diferencias con la otra. La otra es mejor porque si yo le doy en este caso, voy a darle fecha. ¿Qué es lo que pasa? Si yo en esta columna que se llama fecha, voy al botón de agregar columna y le digo aquí fecha y veo que también me aparecen las mismas opciones, es decir, me aparecen las mismas opciones del botón fecha de transformar, pero la diferencia es que aquí como dice agregar columna fecha, le digo año, la columna en la que estoy trabajando me la deja quieta sin ningún inconveniente y lo que hace es crearme una nueva columna. Entonces así, a partir de esto yo puedo separar el año, el mes y el día. Es más, puedo poner el trimestre, si es que queremos, ¿sí? La semana y en estos momentos el día. Entonces aquí ya vemos que nos trae todo. Entonces tenemos los años que tenemos acá, solo el 2017. Los meses en estos momentos van desde el 1 hasta el 7. Los trimestres, solo hay 3 trimestres. La semana del año, entonces aparece que vamos hasta la semana 31. Los días, entonces tenemos del 1 hasta el 31. Bueno, voy a mover esta columna fecha para seguir agregando otras opciones y la voy a poner al final. Entonces yo ya puedo transformar y mostrar. Vamos a agregar entonces en fecha. Si digo año, me dice el inicio del año o fin del año, ¿sí? Entonces, inicio del año, es decir, el año inicia el 1 de enero del 2017 y finaliza el 31. Esto es muy bueno, estas opciones que acabamos de agregar, entonces inicio y fin de año, por aquello que de pronto si yo quisiera, no sé, calcular, si quisiéramos por decir, cuando tengo que calcular la prima, ¿sí o no? La prima o tengo que calcular, perdón, las cesantías. Entonces las cesantías requieren que usted sepa cuántos días hay entre el 31 de diciembre del 2017 y por decir en este caso el 3 de enero del 2017. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que hay que hacer es, si usted señala la fecha y después señala la fecha final y después va al botón de fecha y le dice la opción restar días, nótese que el resultado aparece negativo porque entonces lo que está haciendo es este menos este y resulta que el final del año es una fecha más alta que esta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primero señalo final del año, luego señalo fecha, luego presiono el botón de fecha y le digo restar día. Ya aquí entonces me queda en positivo. Como esta me quedó mala, entonces procedo a quitarla. Ya. Listo. Ese por un lado. Entonces aquí ya estamos diciendo días trabajados. Esa sería como el nombre de esa columna. Siguiendo, a partir de fecha, ¿qué más podemos calcular? Entonces, señalo en fecha, yo puedo llegar y decir, por favor, en el mes,
tráigame el nombre del mes. Y ya de una vez aquí me está diciendo enero. Vea que ya tenemos los nombres, enero, abril, febrero, junio. En fecha, si vuelvo y le doy fecha y le digo día, le puedo decir al final aquí el nombre del día. Noten acá cómo me aparecen los nombres de los días. Listo. Entonces aquí ya tenemos esta opción. Qué pena. Ya tenemos esta opción aquí separada. Ya después de esto se pueden hacer, qué sé yo, unas relaciones. Después de esto se puede hacer un combinar columna y traer el nombre al frente de, sí, es decir, al frente de la tabla de ventas. Y eso que ni combinaciones. Si usted desea directamente de esta tabla fecha, desea traer, en este caso, el nombre de día, porque quiere hacer un informe por día o por mes, pues pone por decir mes, nombre del mes. Y ya al final de la tabla están apareciendo todos los nombres. Entonces es muy fácil. Bueno, según esto, si tengo la fecha, nuevamente partiendo de la fecha, ¿qué más opciones que de pronto se me hayan quedado? Entonces en la fecha es el año, el inicio y el final del año. En el mes tenemos el mes, el inicio del mes, el fin del mes, día del mes, nombre del mes. Este día del mes es como cuando inicia el mes, ¿sí? Trimestre, cuando inicia el trimestre, cuando finaliza el trimestre. Semana, es la semana del mes, cuando inicia la semana, cuando finaliza. Y en el día de la semana, el nombre del día. Entonces, creo que aquí sacamos la mayoría de las cosas que podemos sacar de fecha. Bueno, voy a ir a la tabla de ventas. Como ya tenemos, la siguiente columna es hora. Entonces voy a hacer nuevamente otra referencia. Y a esta tabla, entonces la voy a llamar transformar hora. Listo. Como voy a transformar solo la hora, entonces me voy a quedar solo con esto. Entonces me quedo con la hora. Esta es la hora, esta es la salida. Me voy a quedar con estas dos para hacer ahorita un proceso. Y quito las otras columnas. Me quedo con esta y entonces empiezo. Como vimos ahorita que podíamos calcular entre lo primero para de una vez tocar el tema de las dos columnas que tengo ahí. Como vimos ahorita, yo podía calcular los días que habían entre dos fechas, pues también puedo calcular las horas que hay entre 2 horas. Entonces para eso primero señalo esta, partiendo de que las 5 p.m. como es la hora de salida, pues es como el número más alto. Y ya aquí tenemos la hora de ingreso. Entonces yo señalo primero salida, luego señalo hora. Mire que aquí se activó el botón de hora y aquí hay una opción de restar. Ya entrada aquí, él nos calculó todas las horas, es decir, si yo salgo a las 3 y tenía que salir a las 5, entonces me fui 2 horas antes, ¿sí? Si yo llegué, o bueno, si llegué a las 8:57 de la mañana y me voy a las 5, trabajé 8 horas, 2 minutos, 24 segundos, y eso lo hace rápidamente. ¿Listo? Entonces, bueno, ese por un lado, eso le quería mostrar eso, es decir, esta columna sí debe estar en Excel porque no hay una forma pues de que yo acá, digamos, señale hora, ¿sí? Como que, yo señale hora y aquí diga final de la tarde, ¿sí o no? Como última hora, ¿sí o no? Entonces, esa opción sí no está. Entonces no tenemos la opción pues como de agregar hora de salida o como pongo una hora para que tenga aquí al frente. Entonces la hora de salida pues sí es recomendable que la tengan de una vez en la columna, en la tabla de Excel o en el origen. Bueno, si tengo hora, presiono el botón, tenemos la hora de traer la hora. Entonces me trae la hora para las 3 p.m. en horario militar en las 15, ¿sí? Si vuelvo y le doy la hora y le digo inicio de la hora, entonces muy gracioso acá es porque cuando le digo hora y le digo hora
me lo traen en horario militar y no encontré la opción, porque si le doy acá en la opción y le digo muéstremelo en formato hora, ya esto se me daña. Entonces realmente no encontré la opción para cambiarlo, pero sí me pareció novedoso que cuando ya le digo inicio de la hora, sí me lo pone en el horario pues AM y PM. Si le digo nuevamente hora, y ya le digo fin de la hora, lo que va a hacer es que si son las 8:57 AM, pues finaliza a las 9. Y esa no hay dificultad sobre eso. ¿Qué más transformaciones con hora tenemos? Que traiga los minutos separados, ¿sí? Ahí están los minutos, y que traiga los segundos separados. Ahí tenemos esas opciones de transformación cuando hablamos de hora. Ok. ¿Qué columna sigue? Sigue la columna de clientes. Entonces sigue la columna de clientes. Entonces voy a referenciar y en estos momentos vamos a hablar de cómo transformar un texto. Como hablamos de transformar un texto, entonces me voy a quedar solo con la columna texto y elimino las otras columnas. Entonces, nuevamente, si yo hago una copia, si sobre esto yo me voy a transformar y aplico una de estas opciones de transformar acá, es decir, como decir en este caso de mayúsculas, donde de transformar formato y le digo mayúscula, lo que hace es que sobre la misma columna que estoy parado es que hace la transformación. Pero yo puedo llegar y decir siempre, no, me voy a agregar columna, le digo formato, bueno, esto está en formato que la primera letra es mayúscula y las otras son minúscula, entonces ese formato es poner en mayúscula cada palabra. Entonces, ya en este caso yo lo voy a cambiar. Entonces señalo cliente, le doy formato, le digo minúscula y me crea una columna donde todo es minúscula. Señalo la columna. Entonces, esta es para la primera parte para cambiar entre minúscula, mayúscula y nombre propio. Ahorita utilizamos esta recortar. Esta de agregar prefijo. Quiero agregar un prefijo como algo así como que adelante de todo esto, escribo algo así como cliente, dos puntos, espacio, que le dé a aceptar y ya de una vez queda con ese primer prefijo. Sí, no es complejo. ¿Qué podemos también hacer? Agregar una columna, podemos decir que extraer, es decir, que me separe la información por nombres y apellidos. Entonces acá, si le decimos longitud, nosotros establecemos cuánto recorta, ¿sí? Entonces, acá tenemos primeros caracteres. Quiero que me queden solo los primeros 3 caracteres para hacer un código después. Muchas veces en las empresas se arman un código de, los primeros 3 números del nombre y los 3 números de identificación. Y aquí tenemos entonces los primeros 3, las primeras 3 letras. Si le doy en este momento entonces extraer y le digo texto antes del limitador, esta información está separada en algunas partes por una coma. Vemos acá un poquito de zoom y es cuando es una persona, tenemos que el apellido es Díaz y el nombre es Gabriel. Entonces yo señalo la columna, le digo extraer, le digo texto antes del delimitador. ¿Cuál es el delimitador aquí? La coma. Le doy a aceptar y él me crea una columna nueva donde está el nombre. Ya vimos que Díaz, Gabriel, solo me trae Díaz. Muy fácil. Si le damos a extraer para entonces ya separar el apellido, texto después del delimitador, le doy nuevamente coma y ahí ya queda. Un detalle, cuando hacemos de separar, vamos a ver algo y es, por decir aquí, cuando es el nombre Rhodes, si yo le doy aquí abajo, aquí no quedo con espacios, es decir, yo me estoy centrando en esta partecita, es decir, me paro en el texto y ya me voy acá y le doy clic, entonces
Vemos que con el teclas de desplazamiento del teclado, vemos que adelante de 10 no hay espacio ni al final. Pero si yo señalo Gabriel, vamos a ver que al final no hay espacio, pero al inicio sí. Entonces yo tengo que quitar este espacio. Entonces, ¿cómo puedo quitar este espacio? Entonces señalo esto. Bueno, estas columnas hay que cambiarles. Podemos cambiar aquí, entonces, en este caso podemos decir, esto es el apellido, aunque los otros tienen. Vamos a poner lo que este es el nombre. Y la base de datos tiene, y este es el apellido. Entonces, ¿cómo quitamos el espacio? Entonces señalo esta columna, le doy en este caso formato, le doy en este caso recortar, y él aquí crea una nueva columna. Bueno, esta voy a hacer algo, qué pena, voy a eliminar, porque no quiero que me quede, es decir, puedo hacer es, ya como aquí la creé, podría entonces eliminar la columna apellido, pero como lo quiero hacer directamente en esta, entonces acá ya no le doy a agregar columna, sino que le digo transformar, le digo formato, mire que es el mismo botón, solo que la diferencia es que en una crea una columna, en la otra hace la transformación en la misma columna. Ya vemos acá que si me paro en Gabriel, ya vemos que al final no hay espacio, ni adelante, ya lo quitó. Listo. Ese por ese lado. ¿Qué más transformaciones o columnas podríamos hacer a partir de esto? Esas serían como las únicas opciones. Listo. Y finalmente nos quedan los números. Vamos a darle, vamos a referenciar, vamos a llamar esto transformar número. Elimino todas las columnas excepto la del número. Voy en este momento a quedarme solo con total factura. A partir de esto, entonces tenemos opciones como, si le doy transformar, por aquí aparece, se activa. Noten que en estos momentos, para esta columna, en agregar columnas, estadística es una opción que está deshabilitada. Pero si le doy transformar, aquí en la parte de estadística, yo puedo, por decir que me sume. Todo esto está sumando 2.475.000, es una forma como rápida de sumar. En estos momentos, pues para volver a los datos, yo me puedo parar acá y ya después miro aquí la suma, ¿sí? O si quiere, elimino el paso. Pero bueno, yo no voy a eliminar este paso. Entonces, por este lado. Entonces, para hacer eso, entonces transformar, y de estadísticas puedo hacer suma, el valor mínimo, el valor máximo, la mediana, algo estadístico, sacar un promedio y una desviación estándar, cuántos números hay. ¿Sí? Si le doy recuento, él aquí me dice que si deseo insertar un espacio, le digo que sí. Entonces los espacios que tengo es, todo esto son 4.400 datos, y en total todo esto suma. Bueno, aquí ya es porque tenemos este paso adicional, por eso a veces estos pasos de suma y recuento es mejor, se ven que se calculan rápidos, los elimino, ¿sí? Así para no tener ahorita problema. Bueno, entonces en transformar solo habilita esta opción de estadística, mientras que en agregar columnas no habilita esa opción. Bueno, estando en agregar columna tenemos ¿sí? Yo puedo llegar y decir, todos estos números, digamos que están en, alguien los dividió por 1.000 o los dividió por 1.000.000 porque no quería hacer un informe es decir, que quedara muy grande, 9.000 millones. Entonces yo necesito volverlo a poner en miles de millones. Entonces, señalo esto y ya le digo acá, multiplicar por qué. Le puedo decir que lo multiplique por decir por 1.000. Tenemos una columna donde están todos los números multiplicados por 1.000. ¿Sí? Fácil eso. Restar. ¿Sí? Todos estos números les voy a sacar una cifra. 20 pesos. Ya, le doy a aceptar. Y allá va quedando todo. A todo le resté 20. ¿Sí? Entonces así funcionaría pues también todas las otras opciones. Esto pues ya el tema de científico, esto sí ya
Entonces esto de científico, que a la potencia, trigonometrías, que sí, no, están muy avanzados. Pero si yo llego acá, voy a hacer esto y es, todas estas columnas, esta columna tiene decimales. Yo le digo acá redondear, que redondee al número más alto, ya de una vez, 911.15, de una vez a 912. Si le digo redondear a la baja, me va a poner 911. Si le digo redondear, yo le puedo decir con cuántos decimales quiero. Yo le voy a poner en este caso. Antes quiero que quite las décimas, centésima y todo eso. Voy a decir que me redondee a decimales a -2. Es decir, ¿qué es poner -2? Es que antes quite decimales. Vamos a ver que aquí el número nos queda de una vez casi que todo en cifra de céntimos. Sí, creo que es así. Entonces, así ya. Tenemos la total, entonces está la opción de redondeo. Y la opción de información, pues nos puede decir fácilmente, ah, bueno, esto lo voy a hacer. Vamos a ver si con este me encuentra un impar. Ah, ok. Mire que este, cuando ya le doy a total factura, al número, y le digo es par o es impar, él aquí nos está diciendo 911, falso, 500, true, que es verdadero, ¿sí? 129 es falso, 362 es verdadero. Él aquí se está viendo los decimales y está dejando de una vez y está mostrando cuáles son los pares y los impares, ¿sí? Y los pone solo con esto, true o falso. Listo. Y ya finalmente, para hacer el otro ejercicio que tenemos ahí, voy a hacer una opción estándar. Voy a todo esto restarle 500 pesos. Y con restarle 500 tengo una columna la cual tiene números positivos y números negativos. Entonces, a esta columna yo le puedo decir información y que me diga cuál es el signo. Él aquí solo me aparece algo así como 1 menos 1 son los negativos y 1 son los positivos. Listo. Hasta acá, muchachos. ¿Alguna pregunta? No, hasta ahora no. Hasta ahora no. Ok. Buenas, Este grupo. profe. Aló, sí. Tengo un caso que me pasó hace poco. Estaba cargando una base de datos pues en la base de datos estaba por CSV, ¿cierto? Y había una columna que tenía unos valores decimales, ¿sí? Cuando yo lo cargo en el BI me lo lee como texto. Esa columna decimal, de número decimal me lo lee como texto. Cuando yo trato de cambiarlo a valor numérico, él me lo redondea automáticamente, pero yo necesito el decimal, o sea, que me lo lea como lo carga. En este caso, ¿qué se hace o qué se puede hacer? Bueno, cuando tienes el tema de decimales es complejo y más cuando son números que tienen formato texto. A veces hasta en el mismo Excel, sí, que en Excel uno puede como trabajar más con los números, a veces hasta en el mismo Excel esos números presentan, cuando tienen decimales, presentan muchos inconvenientes. Entonces, opciones que puedes hacer. Aquí es empezar a jugar con esto. ¿De qué forma? Un primer detalle que te recomendaría es, puede ser que lo esté reconociendo o no lo esté reconociendo como decimal por el tema de que sea que el decimal sea una coma y tú lo tienes con punto, o al revés, lo tienes con punto, sea coma, o sea coma y lo tienes con punto, ¿sí o no? Entonces, una primera opción es señalar toda la columna y luego darle, en la opción de transformar, ay, hombre, espere que me perdió en la opción de, sí, debe ser en la opción de, bueno, no, aquí está más bien, dámosle clic derecho y aquí vas donde dice reemplazar valores. Entonces, ¿yo qué diría en este caso? Voy a ver, un momento, para no dañar de pronto esto y que se me dañen las otras, voy a crear una referencia a esta tabla. Sí.
Voy a mirar acá, entonces, texto, número. Entonces, me voy a centrar, me dices un número decimal, entonces me voy a centrar en esta columna, por lo tanto voy a quitar las otras. Entonces, primera opción es, voy a hacer una copia, y una primera opción que te puede funcionar es, yo señalo toda esta columna, le voy a dar clic derecho, reemplazar valores, y puedo llegar y decir, vea, ¿qué va a cambiar? Cámbiame ese punto por una coma, ¿sí? Él acá está diciendo como que no deja esto, ¿sí o no? Porque de entrada, ya él aquí me lo está tomando como decimal. Vamos a quitarle esa opción. Es decir, le quito. Digamos que le voy a poner texto. Eso le iba a sugerir, ¿Sí o que no? pusiera uno en Entonces, texto. aquí lo puso texto. Sí, el tema con VI es que usted en VI no puede decir seleccione solo estas celdas y estas las convierte y las otras las deja. Esto aquí es toda la columna. Entonces, una primera cosa es que acá ya la combiné. Entonces, puede que yo le diga acá clic derecho, reemplazar valores, y ahora sí le diga coma por un punto y le dé la opción de aceptar. ¿Sí? Entonces, ya acá él está en texto. Si yo le doy a este número y le digo un número decimal, ¿sí? Mira que ahí ya me está quitando, ¿sí o no? Es creo que lo que te está pasando. Mira Sí, que a mí claro, y desde la configuración, digamos, para no hacer este proceso, también se puede modificar. desde la configuración del computador. Pero por eso, él lee la coma o el punto como decimal dependiendo de la configuración de qué, Del del Office, computador. No, del del computador. Excel, del computador. Sí, señor. Eso va desde el computador. Es decir, si tú entras, esto va desde acá. Desde aquí del panel de control. Desde el panel de control, donde dices cambiar formato, fecha y número, desde esta ventana de regional idioma, desde aquí es donde va. ¿Sí o no? Desde aquí es donde tú le dices a esto, ¿cuál es el símbolo decimal? Para mi caso es un punto. ¿Cuál es el separador de miles? Para mí es la coma. Este es una opción. Vamos a ver otra opción que a mí me ha funcionado en Excel. A mí me ha funcionado en Excel. Entonces, acá voy a eliminar el último paso porque ya vimos que si le cambio el tipo, se daña. ¿Sí o no? Vamos a hacer algo y es, yo esto, es decir, esto es texto. Ya esto está texto. Si yo a esta columna le digo, agregue una columna. Pues chica, no, para el Excel, para el Power BI no da, porque al no reconocerlo, mira, al no reconocerlo con número, al reconocerlo con número, yo ya puedo darle aquí la opción de estándar y decirle multiplíquelo, ¿sí o no? Multiplíquelo, y lo que hace uno en Excel es multiplicarlo por uno, es decir, uno en Excel, todos los números, así sean texto, los multiplica por uno y de entrada ya los convierte, ¿sí? Sí. Otra opción. Hay una fórmula que se llama, vamos a ver si la encontramos, entonces se llama organizar. La fórmula en Excel se llama valor, y sería entonces value. Ay, no me salen las opciones, vamos a ver, value. Total copia, cierro paréntesis. Bueno, tengo que mirar cuál es la función DAS para la que hay en Excel, porque en Excel la función valor convierte todo lo que sea texto, lo convierte también a valor, a número, ¿sí? Entonces, en este caso, yo creo que lo primero que hay que hacer, voy a hacerles una copia, ¿sí o no? Entonces, aquí está la columna duplicada, ¿sí o no? Esta es la columna duplicada. Entonces, ¿qué tendrías que hacer tú primero? Darle acá, decirle reemplace. Decirle a esto que reemplace, ¿cómo me quedo ya? Sí, que me reemplace el punto, por una coma y ya le doy a aceptar. Ya acá me cambió a la coma y le doy entonces cambiar a número decimal. Esa sería como la opción. ¿Listo? Sí, señor. Solo reemplace valores y ya lo cambias. Sí, Sino esa es que la única. pensé que tendría que ser algo desde la configuración del BI como tal, pero
Ya me queda No, claro no. que es el del computador. No, Muchas eso es gracias. computador. Ese sí está claro, eso es computador. Bueno, íbamos en los números. Bueno, esto era una pregunta. Ya habíamos hecho todos los transformar números. Bueno, errores. Vamos a hablar entonces de otro detalle. Entonces, para esto yo les envié otra hoja que se llama tabla de ventas, pero con errores. Sí, tabla de ventas, pero con errores. Los errores son muy pequeños, entonces voy a mirar los errores. Entonces, nuevo origen, Excel, tabla de venta con errores. Nos trae la tabla de ventas. Los errores los hice yo. Vea que aquí están facilitos, son 4 nada más. ¿Sí? Son 4 errores nada más. Podemos crear un nuevo grupo. Errores. Errores. Listo. Listo. Pongo esto. Entonces aquí ya tenemos los errores. Entonces, ¿qué pasa acá con esto? Para corregir un error, como en este caso de las fechas, es decir, esto es carpintería, pues. Esto sí toca de entrada primero tratar de evitar que estos errores vengan. Pero cuando vemos que así son, entonces esto no hay una forma pues de que yo diga acá, reempláceme este número y quíteme aquello. Aunque yo diría, vamos a ver, aquí ya se me vino una idea, es que en Excel, normalmente uno en Excel puede corregir los errores reemplazando, espera un momento. Bueno, venga, aquí cuando es fecha, miren que no me está dando la opción de reemplazar valores. Este botón se me corre, este se me volvió a perder siempre. Aquí véalo, vea lo que aquí se mueve, ¿sí o no? Vea lo que aquí se mueve, reemplazar, es decir, cuando yo estoy en un valor que está bien, el reemplazar valores aparece acá, pero cuando me paro en un valor que está malo, si le doy clic derecho, no me está dando reemplazar errores, sino que solo no me está dando reemplazar valores y no solo reemplazar errores. En un número, clic derecho aparece reemplazar errores y reemplazar valores, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, lo señalo, en la pestaña inicio, me voy hacia el lado derecho, aquí encuentro reemplazar valores. Listo. Yo miro en Excel. Bueno, espera, primero yo les muestro cómo se tiene que corregir esto. Entonces, lo primero es, yo señalo este valor, lo tengo que señalar. ¿Por qué me doy cuenta que es error? Mire, ¿por qué me doy cuenta que es error? Esta columna fecha, mire que no está cogiendo el estilo de fecha. Si estuviera el estilo de fecha, aquí hubiera aparecido un calendario, ¿sí? Es decir, cuando él coge el tipo bien, mire que fecha factura es un calendar. Cuando él no identifica bien los datos dentro de una columna, él pone ABC 1, 2, 3, es decir, cualquier texto, es como un formato general. Entonces yo le doy clic acá y le digo la opción de fecha y hora, y entonces en estos momentos me genera 1, 2, 3, 4 errores. ¿Cómo se puede corregir el error? Entonces, corregir el error es, me paro acá, aquí detecto cuál es el valor que está, ese era el que se veía ahorita, yo le digo control C, que lo voy a copiar, y le digo entonces, señalo la columna, le digo reemplazar valores, esta es una opción, le digo control V, espere un momentico que creo que le puse un espacio, sí señor, mire que aquí le puse un espacio adelante, quito, y ya después le digo reemplazar con qué, cambio este valor manualmente. Cuando yo doy esto, noten que aquí me aparece una advertencia. Y me aparece una advertencia y es que no lo puedo hacer en estos momentos. Sí, especifique el valor. Y en estos momentos yo no tengo ningún valor. Porque si ustedes ven en estos momentos dice error. Sí, en estos momentos aparece error. Entonces no lo identifica como un valor. Entonces, ¿qué me toca hacer? Es más, no me da la opción de aceptar. Entonces me toca cancelar. Me toca pasarme de este tipo cambiado acá. Puedo dejar todavía este paso. Sí, este paso lo puedo dejar. Entonces, estando en este paso, ahora sí le digo, señalo
reemplazo valores, como este paso va a estar aquí entre navegación y tipo cambiado, entonces por eso él me está saliendo este insertar un paso. ¿Usted desea? Le voy a decir que sí. Espero que me abra la ventana. Ahora sí copio el valor. Recuerden que tengo un espacio adelante y lo reemplazo con la fecha. Es simple y sencillo esto. Le doy a aceptar. Él ya aquí toma el cambio y el tipo cambiado ya está bueno. Solo me aparecen 3 errores. Acá porque los errores usted los tiene ahí a mano, es decir, los tiene facilitos porque no están tan ocultos. ¿Qué pasa si están por ahí en la fila 3000, 2000? ¿Sí o no? Entonces yo aquí voy a cerrar, es decir, yo en el Power BI le doy cerrar y aplicar. Cuando yo le dé cerrar y aplicar en el Power BI, se van a dar cuenta que el Power BI empieza a cargar la información y en estos momentos está analizando todas las consultas o tablas que tiene esa información y en algún momento me va a mostrar que tengo un error. Hay que esperar un momentico. Recuerden que el computador es lento. Listo. Él aquí entonces me dice que hay una consulta cargada que contiene errores. Voy a darle ver los errores, es decir, que vuelve y me lleva al Power BI. Y tenemos una tabla, dice errores en la tabla ventas. Tenemos una nueva tabla. Entonces esta tabla voy y miro cuál es el error. Aquí abajo me aparece el valor. Le doy control C. Me voy a la tabla de factura. Le digo reemplazar valores. El valor que tenemos que hacer. Recuerden que aquí no me va a funcionar porque ya está el tipo cambiado. Entonces me paro en valor reemplazado. Me paro acá, le digo reemplazar. Tengo que insertar un nuevo paso. Y aquí le digo control V. Le digo control V y quito el error. 45. Listo. Le doy a aceptar. Y vemos que cambia. Listo. Voy a ensayar una opción que no vamos a ver porque estos valores acá son constantes, es decir, el error aquí se está dando es por que tenemos dos letras diferentes, aquí es KJ, aquí es HJ y es un guión medio, pero entonces tenemos espacio, guión medio, espacio. Vamos a ver si podemos hacer este. Yo en Excel lo he hecho, ¿sí? Entonces señalo, le digo reemplazar valores, voy a insertar un nuevo paso. Y el nuevo paso es, a ver, esto sí funciona como el Excel. Yo puedo, en Excel yo puedo reemplazar como esa KJ y esa HJ no son iguales, pero si yo pongo en Excel un asterisco, eso es como si fuera un comodín. Si yo le dejo el asterisco todo, es posible que él de una vez hasta coja las fechas. Entonces, por eso la constante es que después de KJ o HJ sigue un espacio, un guión medio, un espacio. No me da por qué. Bueno, ¿reemplazar con qué? Voy a decir que la reemplace con nada. Vamos a ver en este caso. Si le doy a aceptar, listo. Vemos que no, en este caso en el Excel no funciona, digo, en el Power BI no funciona ese comando. En el Excel estoy muy hubiera cambiado. Ok, permítame entonces, toca, en estos pasos voy a eliminar, sí, para este caso tocaría ir cambiando uno por uno hasta terminar, es decir, hasta que cuando vayamos a la tabla de errores, aquí mire que aparece, todavía tenemos 2 errores, entonces, si yo voy y corrijo este siguiente error, corregir el último, a dejar de todas maneras un error, señalo, acá le doy, señalo, le digo reemplazar valores, le digo control V,
digo control V, reemplazado acá, reemplazar valores, insertar paso. Le digo control V, digo control V y borramos este paso. Listo, ya nos cambió. Bueno, entonces muchachos, ese es un primer error que corregimos acá. Listo. Un segundo error que se nos presenta, bueno, ya al haber corregido, pues aquí ya veo que tengo un error. Es el mismo error que me está mostrando la otra tabla y que todavía dice que tengo un error. Listo, pero ese lo voy a dejar. Listo. Otro error que normalmente puede pasarnos a nosotros es que si yo, por decir, en algún momento aquí en la hoja de navegación, es decir, yo me paré en los pasos, y entonces aquí en el paso aplicado, en el paso de navegación, a mí me dio, ¿sí? Es decir, me paré, no sé por qué me paré en navegación, puede ser que no me haya dado cuenta o quise hacer el arreglo desde acá. Y en algún momento, sí, decidí que esto que se llama monto sin impuesto se debería llamar subtotal. Lo quise cambiar desde aquí, entonces le doy enter. Esto es un paso que estamos insertando y es posible, entonces me voy a ir al último paso, tipo cambiado, y de una ahí mismo me doy cuenta que se me dañó, ¿sí? De una vez me doy cuenta que se me dañó porque aquí pues, realmente dice no se encuentra la columna monto sin impuesto, ¿sí? Es decir, esta columna, como me puse a hacer el cambio desde un paso superior, el de aquí, cuando iba a hacer el tipo cambiado, no encontró esto. Esta es muy fácil, es decir, en esta parte, donde ya veo aquí en la parte de las fórmulas, si quiere lo podemos hacer directamente en este paso, o si quiere podemos ir, porque mire que de ahí para arriba, los otros pasos estaban buenos, es decir, realmente yo voy bien, y aquí ¡prum!, se perdió. Entonces, dos opciones. Si usted quiere, va al botón que está aquí en la pestaña inicio, que se llama editor avanzado. Y dentro de esta opción de editor avanzado, usted acá cambia. Es decir, empieza a ver, aquí está columna, valor reemplazado, tipo cambiado. Y de acá, donde dice monto sin impuesto, cambia su total. Personalmente a mí me parece que entrar acá, y ahora porque solo hay 5 pasos, pero cuando hayan más, esto se llena. Y esto es muy complejo, entonces yo personalmente prefiero, estando acá, me voy aquí a la FX, y aquí en la FX pues trato de encontrar primero la opción que yo tengo que cambiar, entonces yo no cambié el título nombre, yo no cambié el título de número de factura, ni fecha de factura, ni de cliente, cambié esta de monto sin impuesto, solo acá cambio por subtotal, preparo al final y le doy enter. Listo. Y ya vemos que con este cambio la columna ya vuelve otra vez. Otro error que puede pasar. Es en mi tabla, es decir, en mi archivo Excel, yo estoy conectado a un archivo Excel de otra persona. Yo estoy conectado al archivo Excel de otra persona. Y resulta que cuando me conecté, bueno, yo hice la conexión, el informe venía trabajando muy bien. Y de un momento a otro, pues resulta que la persona cogió su archivo y le hizo una modificación. Modificaciones muy sencillas, ¿como cuál? Como puede haber cambiado primero esta columna que se llamaba cliente, esta columna. Esta es una tabla de datos, pero ya aquí le cambió el título. Aquí le llamaba cliente y de una vez le puso clientes. Con solo hacer esto, voy a guardar cambios, ¿sí? Y después de guardar cambios, me voy para el Power BI, para el Power Query, y le digo acá, actualizar todo. Y de una y mismo se nos daña la tabla de datos. Entonces yo empiezo, siempre, pues, él siempre se refleja el daño
pues en el último campo, pero es bueno yo empezar, entonces empiezo a ver de ahí para arriba dónde fue que se dañó. Hasta aquí sigue dañado, sí, vamos a ver. Entonces, acá, entonces, un momento, se dañó fue acá. La que de ahí para arriba está bien. Entonces, acá vuelvo y miro la fórmula. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo. Acá, él está cogiendo, vemos que hay una columna de tipo texto, es decir, de tipo texto hay una columna que se llama cliente. Ya no se llama cliente, se llama cliente. Eso es todo. Maro al final, le doy enter. Un momento, a ver qué se puso lento. Listo, miren que ya ahí nos cargó, ya nos salvó la patria. ¿Qué pasa? Sí, muchachos, cuando uno esté pegado de una base de datos de otra persona, puede que pase, y no por eso uno va a empezar como, ay, se me dañó todo. Voy y la arreglo y ya. Listo. Segunda, otro daño. El otro daño que puede pasar, primero, esto es una tabla de datos. Puede que yo le cambie el nombre a esta hoja o puede que le cambie el nombre a la tabla. Es decir, aquí en la tabla, yo llegue y le cambie el nombre. Ya no se va a llamar tabla venta, sino que se va a llamar solo ventas. Al darle a este cambio, la persona, ella está cambiando su archivo. Ella no está pensando que le está dañando las cosas suyas, ella está organizando su archivo. Entonces, voy a darle guardar a los datos. Me voy para el Power Query, le digo actualizar y volví ese daño. Entonces empezamos desde el tipo cambiado hacia arriba a ver dónde es que se encuentra el daño. Entonces, daño, todavía dañado, navegación, origen. Sí. Vemos que en el origen está bien, es decir, en el origen no está el daño, está aquí en la opción de navegación. Sí, está en esta opción de navegación. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en este caso? Irme a este botón, ¿sí o no? Esta rueda dentada, lo presiono y él aquí nos dice, ok, entonces, acá vemos en estos momentos que yo estaba conectado, ¿sí o no? Estaba conectado a la tabla ventas, pero que ya en estos momentos no se encuentra, se llama venta, entonces yo la selecciono. Ojo muchachos que también pueden cometer un error si selecciono ventas. Ventas en la hoja, mientras que ventas de arriba, es decir, aquí están las dos. Como yo le quité lo de tabla ventas, pues por eso es como más difícil identificar. Pero recuerden que este cuadrito con azul es una tabla y este cuadrito sin el azul es una hoja, ¿sí? Y si yo me conecto a la hoja, pues va a haber un error adicional porque la hoja sí tiene unas filas arriba. ¿Sí? Entonces señalo ventas y le doy a aceptar. Me voy hasta tipo cambiado, vemos que está todo organizado. Y ya finalmente, ¿sí? Si yo cierro el archivo, si yo a este archivo ya no lo llamo tabla de ventas con errores, no, sino que lo llamo solo, le quito el nombre de ventas con errores. Esto ya lo habíamos visto cuando habíamos hablado del primer parámetro y cuando habíamos hablado de los orígenes. Pero si yo le cambio el nombre a la hoja y le doy en estos momentos de actualizar todo, vuelvo y se nos daña. Entonces empezamos hacia arriba a buscar a dónde está el error. Miren que en estos momentos llegó hasta el origen. Entonces, rueda dentada. Y aquí lo único que hago es buscar mi archivo. En estos momentos, ventas con errores. Lo abro, le doy a aceptar. Y ya de ahí para abajo se organizó todo hasta llegar al tipo cambiado. Bien. Ok. Ok. Entonces aquí ya tenemos esto.
Listo, les iba a hablar de qué más, les iba a hablar de, les dije de agrupar, ok, de agrupar. Les iba a hablar de agrupar. Ubicándonos en la tabla de ventas, sí, con esta tabla de ventas, ubicándonos en la tabla de ventas, vamos a hacer entonces el proceso de agrupación. Entonces, ¿cómo haré eso? Primero voy a hacer una copia, la voy a llamar o la voy a referenciar, la forma más fácil. Voy a llevar esto a un nuevo grupo que la voy a llamar agrupaciones. Agrupaciones. Listo. Entonces, esta hoja, agrupaciones, esta es la tabla, la llevo para acá, ¿sí? La llamo tabla ventas agrupar. Y entonces voy a hacer esto. Entonces, primero, tablas ventas agrupar. ¿Qué es agrupar? En estos momentos yo quiero saber cuánto es el total. El total, en este caso, el subtotal, el IVA y el total facturas por cada uno de los clientes. En estos momentos vemos que si seleccionamos, por decir, el cliente de Adams Fernando, vamos a ver aquí un poco de ventas. Sí, un poco de ventas. Pero yo en este momento no quiero saber todo el nivel detallado. Yo quiero saber su total, el total. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si quieren, vamos primero, agregamos una referencia. Esta referencia entonces la voy a llamar resumen ventas clientes. Resumen ventas clientes. Y ya en el resumen ventas clientes, entonces me voy a quedar solo con los clientes y me voy a quedar solo con el subtotal, el IVA y el total factura. Entonces, quitar las otras columnas. Listo. Acá ya sé. Entonces yo ya aquí puedo hacer mi resumen de ventas por clientes. Resumen de ventas por clientes. Ok. Después de esto, entonces yo puedo llegar acá y de un momento a otro, entonces decir, señalar la columna cliente, señalar la columna cliente, darle clic y aquí veo una opción que dice agrupar por. Agrupar por. Entonces le doy agrupar por y me sale esta opción. ¿Sí? Y me sale esta opción. Entonces, si yo doy acá de manera básica, solo puedo decir, hombre, venga, señáleme por cliente. Dígame cómo se va a llamar la columna. Total ventas. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer solo una operación, ¿como qué? Como la suma, como el promedio, como el valor mínimo, como el recuento de fila, como el contar filas. Entonces, voy a hacer en estos momentos perdón, dije total venta. Entonces, sería la suma. ¿Y la suma por qué columna? Pues lo voy a hacer por total factura. Si le doy en estos momentos a aceptar, vemos que en estos momentos mi columna, donde vemos acá, voy a darle en estos momentos ordenar por cliente. Voy a darle en estos momentos ordenar por cliente. Si vemos, tenemos mi cliente Adams Fernando, que si le digo acá número decimal fijo, me está diciendo que todas las ventas de Adams Fernando, suma 19,741. 19,741. Es decir, que si yo fuera a esta tabla, filtrara por Adams Fernando, luego de eso señalara, momento, ¿qué columna fue la que hice? Total factura. Señalara, entonces tengo filtrado por Adams Fernando. Señalo la columna total factura y después voy al botón de transformar
y le digo estadísticas y le digo suma, aquí él me va a dar un total de 19,741,92. Entonces voy a quitar el paso de la suma, voy a quitar el paso del filtro y tengo acá que el total de Adams Fernando es 19,741,92. Entonces miren cómo acá de una vez tenemos el total de Adams Fernando, el total de ventas. ¿Sí o no? Fácil. Esta opción está supremamente fácil, a veces sin necesidad pues, de hacer funciones DAS. ¿Sí o no? Primero lo que está fácil, ya después nos metemos con funciones DAS para complicarnos y reventarnos a la cabeza. Listo. Ejemplo, quiero hacer un resumen de año, ¿sí o no? Quiero hacer un resumen por año. Entonces, me paro aquí en la tabla ventas, le digo, perdón, no por año, por mes, porque esto solo tiene un año. Entonces, cojo la tabla ventas, la referencié, entonces, resumen ventas por clientes. Bueno, pero venga, qué pena. Acá cuando dice el resumen de ventas por año, yo quería sumar el subtotal, el IVA y el total ventas, y solo lo hice con total venta. Entonces aquí me está haciendo más cosas, me está haciendo falta algo. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es, donde dice el campo de filas agrupadas, yo lo que voy a hacer es darle doble clic a la rueda dentada para que me vuelva a abrir opciones. ¿Qué es lo que pasa? Acá, si yo lo dejo en esta configuración de básico, solo me da una opción, pero si yo me paro a esta opción de uso avanzado, él me habilita más. Entonces yo acá, por cliente, ¿sí o no? Por cliente, yo quiero que me calcule primero el total, subtotal. El total, subtotal. ¿Suman de quién? Del subtotal. Después le agrego otro. El total IVA. También es una suma por por IVA. El total ventas. Y eso también viene siendo una suma de total factura. Y si quieren, finalmente puedo llegar y de una vez decir es número ventas o número de operaciones. ¿Qué vamos a hacer con ese caso? Tenemos la opción de recuento de filas. Ya casi no me deja agregar la columna porque de una vez va a ser el recuento de filas. ¿Por quién? Por cliente. Hecho esto, le doy a aceptar. Vamos a ver que aquí nos está calculando todo esto. Entonces, mire cómo tenemos el subtotal. Le ponemos solo formato. Insertamos un espacio adicional que ya lo está organizando. Entonces, espere que escogí el que no era. Sí, entonces aquí ya tenemos para cada cliente, para cada uno de mis clientes tengo el total de antes de IVA, el total del IVA, el total de las ventas y cuántas operaciones se han hecho con el señor. Es decir, para en este caso, Semillas Santo Mongo, se han hecho 56 ventas. Vamos a bajar, filas ordenadas y finalmente tipo cambiado. Bueno, esto ya, aquí ya habíamos hecho el tipo cambiado, entonces me puedo pasar este paso. Entonces mire que aquí ya tenemos organizado y esto prácticamente es un informe. Listo. Bueno, después de esto íbamos de resumen de ventas. Resumen de ventas, no, este no era por cliente, este resumen de ventas era por año. Resumen de ventas por año. Para hacer entonces el resumen de ventas por año. Dije que por año no, porque no tengo años, qué pena muchachos.
por meses. Por meses. Resumen de ventas por meses. Entonces, ¿qué hago? Para poder hacer los meses me voy a quedar con la columna de fecha y de una vez me voy a quedar con la columna total factura. Bueno, ya vimos que esta columna ya la habíamos calculado antes, pero pues podemos volverla a hacer. Después de fecha, yo ya había dicho que si señalo la columna fecha y me voy por este lado de transformar, yo le puedo decir por fecha que lo transforme a meses, el nombre del mes. Aquí ya tenemos por fecha, tenemos los meses, podemos cambiarle el nombre a la columna, meses. Y aquí entonces tenemos meses y el total de la factura. Entonces lo único que hacemos es señalamos la columna meses, le damos clic derecho, le damos a la opción de agrupar por, ¿sí? Ya aquí hacemos lo básico, este puede irse con básico porque solo es por meses, hacer una opción de total venta y le decimos que una suma del total de la factura. Bueno, para agregarle más cosas, agregamos aquí es promedio venta y ya decimos acá un promedio del total de la factura y finalmente número de ventas y ya le decimos recuento por fila. Le damos a aceptar y vemos como aquí ya nos queda un total informe donde tenemos que solo cambiarle el tipo. Miren pues todas las transformaciones que puedo hacer. Ok. Y finalmente, a partir de la tabla ventas, vamos a darle clic derecho, vamos a darle referencias y vamos a hacer un resumen por, ya se llama ventas, entonces un resumen por meses y clientes. Por meses y clientes. Entonces, ya sabiendo esto, me voy a quedar con fecha factura. Me voy a quedar con el cliente. Me voy a quedar con total factura. Y elimino el resto. Entonces, quitar otras columnas. Listo. Acá ya tenemos esto. Segundo, la columna fecha factura, le doy aquí en fecha. Y le digo en estos momentos que me ponga el nombre del mes. Aquí ya tenemos todo esto. ¿Okay? Ya hecho esto, ya lo que hacemos es, bueno, ya voy a ponerle el formato desde aquí a ver si ahorita cuando haga el otro informe lo toma. Entonces, ya hecho esto, yo señalo, por decir la columna fecha, le digo clic derecho y le digo agrupar. De este botón que tenemos básico, ya no le voy a decir básico, sino que le voy a decir uso avanzado. Y en el uso avanzado, entonces tenemos, en este caso, es primero por el campo, bueno, si lo hubiera cambiado el nombre, bueno, lo voy a dejar así. La columna llama fecha factura, pero realmente, entonces, por fecha factura va a ser una agrupación y después va a ser una agrupación por cliente. ¿Sí? ¿Qué va a hacer por estos campos? Fácil. Total ventas. Te digo solo en estos momentos que a la operación me la va a dar suma, ¿sí? Que a la operación me la va a hacer suma por el campo total factura. Listo. Le voy a dar a aceptar y ya tenemos acá. Listo. Ya acá ya tenemos el formato. Vamos a hacer una revisión, entonces voy a revisar, en este caso, hablando nuevamente de Adams Fernando, que nos da 19, entonces yo por acá, por el cliente, primero llego y filtro Adams Fernando. Acá tenemos Adams Fernando. Después de esto, si señalo por total ventas, y donde dice transformar,
y donde dice estándar, perdón, donde dice estadística, le digo suma, nos debe dar los 19,741,92. Entonces quiere decir que ese resultado que nos está dando allá está bien. Para quitar esto, pues quitamos el último paso y ya tenemos acá. Si quieren, quitamos el otro paso de filas filtradas y ya este es el informe. Es decir, aquí está dando enero y él va bajando, ya empieza febrero y ya empieza marzo. Listo. ¿Hasta acá alguna pregunta, muchachos? No, profe, todo está muy bien. Ok. Vamos a hacer algo, muchachos. Yo en el correo también les envié otro archivo. Un momento. Vamos a ver. Ahorita cierro este que se demora mucho. Aquí ya entonces vamos, ya en la próxima clase vamos a empezar, vamos a cambiar ya. Es decir, ya no vamos a seguir viendo tanto Power Query, sino que ya vamos a pasar a todo lo que es el modelamiento de datos. ¿Sí? Entonces, ya les envié este archivito. Dice limpieza de reporte. Este archivito está un poquito desorganizado. No está tanto, ¿sí? No me exageré como con la otra tarea. ¿Sí? No, este es para que lo hagamos en estos momentos. Entonces yo creo que nos da para arreglarlo en estos momentos. Entonces, porfa, ustedes en estos momentos, en 20 minutos, lo que van a hacer es tratar de organizar esta información. Ojo, mire, aquí hay que hacer primero, voy a hacerles aquí un resumen más o menos de lo que hay que hacer. Entonces, aquí, quité mucho zoom. ¿Qué hay que hacer acá? Primero, hay que eliminar estas primeras columnas, estas primeras filas. Tenemos que eliminar estas primeras filas. 2. Vamos entonces a tener que también esta fila, hay que ponerla de título. Listo. Otro cambio que hay que hacer es estas fechas. Hay que cambiarles el slash por este punto por un slash. Podemos también eliminar esta columna saldo, ya partiendo de que si tenemos débito y crédito, pues podemos calcular directamente saldo. Tenemos que eliminar estas filas en blanco, ¿sí? Tenemos que eliminar estas filas en blanco. La información es muy poquita, hay que eliminar al final estas otras filas, ¿sí? Entonces en estos momentos, ya que son las 5:20 nada más, quiere decir que en 20 minuticos lo hacen ustedes y ya ahorita entonces después de esos 20 minutos yo se los explico acá. ¿Listo, muchachos? Vamos a hacerlo pues. Recuerden que el archivo se lo envié al correo. Y ya saben que si tienen alguna duda, pues me escriben por el chat o me preguntan, muchachos. Bueno, muchachos, vamos entonces a mirar qué cambios hay que hacer acá. Entonces, lo primero es, tenemos que mirar que tenemos que eliminar las primeras 8 filas. ¿Sí? Entonces, para eliminar rápidamente estas filas, entonces quitar filas superiores y quitamos las primeras 8. Listo. Después de esto podemos darle entonces transformar y usar la primera fila como encabezado. Listo. ¿Qué tenemos de pronto para el lado derecho? Por decir, la columna 4 y 5 no la necesitamos. Esto está vacío, entonces quitar. Bueno, las hubiera podido seleccionar las dos y quitar. Esta columna 7 también vemos que está llena de null. Entonces columna 7 también quitamos. Bueno, tenemos débito y crédito. Habíamos dicho que la columna de saldo no necesitamos esto para nada. También tenemos la columna 10 llena de null, entonces tampoco. Entonces prácticamente me va a quedar con crédito hacia acá. Entonces me quito, le digo clic derecho, quitar otras columnas.
Listo. Hacia abajo, tenemos hacia abajo. Tenemos que quitar unas columnas, una. Entonces vemos acá que quitar 1, 2, 3, 1, 2, 4, 6. Entonces, quitar filas inferiores. Ay, se me olvidó contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Entonces quitar filas inferiores y vamos a quitar 6. Listo. Espere que se me movieron las columnas. Entonces tenemos la fecha. En mi caso, yo veo por decir la columna fecha, la primera, solo es cambiarle el formato y ponerle fecha. Bueno, esta está. Raro que aquí me diga 2000. Esto estaba así. Me hizo un daño. Esta es la columna, fecha y fecha. Ok. Listo. Listo, porque me las quité aquí solo. Vamos a quitar. Sobre esas fechas, esos años tan raros ahí. Raro, rarísimo. Él de una vez como que me le quitó los puntos. Vamos a ver, origen, navegación, cabezados, tipo cambiado. Aquí me puso a cambiar el solo. Profe, yo lo que hice fue eliminar los primeros pasos con los que ya aparecía cargado el archivo en el query y trabajarlo desde el origen. Sí, eso va a tocar. Yo estoy eliminando. Ah, bueno, mire que yo acabo de eliminar ese paso. Es decir, yo ya cambié mi tipo cambiado. Mire que aquí me volvieron a poner. Ah, no, pero es que esta no es la columna. Listo. Bueno, aquí con esta ya me cambió un poquito. Después dice, vamos a ver si voy acá. Todavía sigue dando. Vale. Voy a quitar este tipo cambiado. Vea que aquí la fecha como tal y esta otra fecha todavía están bien. Entonces con este cambio es que me está dañando todo. Bueno, esperemos a ver si ahí no me daña no me daña de ahí para abajo. Listo. Ya me quitó el paso. Entonces, filas superiores quitadas, encabezados promovidos, tipo cambiado. ¿Y dónde está la columna fecha? Me volvió aquí, este tipo cambiado, volvemos. Eliminamos estos tipos cambiados. Entonces volvemos a ver las fechas. Sí, entonces toca quitar los tipos cambiados. Entonces columnas quitadas, otras columnas quitadas, filas inferiores quitadas, columnas reordenadas, porque tenía un desorden ahí, tipo cambiado. Listo. Bueno, voy a quitar este tipo cambiado también. Entonces, bueno, volvimos a las fechas. Fue a verle, yo no hice como dijo de pronto el compañero John de que él quitó todo y empezó desde cero, sino que yo más bien quité. A veces funciona, a veces puede que dañe muchas más cosas, entonces también puede ser la opción de John, empezar desde cero también muy bueno. Pero entonces acá es esta fecha y esta fecha, entonces me toca cambiarlas. Entonces todavía está en formato fecha, entonces la opción de reemplazar valores, le digo reempláceme por favor un punto por un slash. Le doy a aceptar
Y ya si le cambio el tipo a fecha, quedamos bien. Listo. Entonces, en el caso mío sí funcionó. Al compañero que no le había dado, de pronto quitándole los tipos de arriba, los pasos aplicados, los tipos cambiados que el sistema hace manualmente, es una muy buena opción. Intenta como en ese caso. Bueno, entonces, para esta otra columna de fecha, entonces nuevamente reemplazar valores. Un punto. Le cambio los slash y ya después entonces le asigno el formato. Bueno, donde veo yo que están los errores, bueno, aquí muchachos, una opción es, yo pudiera decir acá, aparece cuando le doy clic derecho, aparece una opción de quitar errores. Yo podría hacer esta opción de quitar errores para que me quiten este null, pero de pronto también, vamos a ver si no tenemos este problema, este saldo inicial, es decir, donde aparecen los null, son columnas que no necesito. Ah, no, porque aquí aparece este null y ahí sí necesito este. Aquí voy a hacer un primer, entonces voy a eliminar, si de acá por fecha le digo clic derecho, le digo quitar errores. Ya. Por quitar filas, quitar errores. Filas en blanco y él quita todo lo que es solamente las filas totalmente en blanco y deja los sí. null en donde se encuentran esos espacios. Exacto, esa opción. De pronto esta fila número 1 me toca quitarla manualmente, entonces quitar otra fila superior, quitar la número de fila 1 y listo. Aquí ya quedamos. En débito y crédito toca decirle acá reemplazar errores. Cuando encuentre aquí que pone un valor 0, es cuando encuentre los null, porque no me da. No, si me reemplace los null por un 0. Listo, tocó así. Y aquí en crédito reemplazo entonces también valores, todo lo que sea null por un 0. Listo. Miren muchachos que ya aquí ya tenemos una tabla. Cambiémosle este tamaño, fecha 2. A ver si no queda tan amplio este columna. Fecha 1, no queda amplio. Entonces miren cómo ya aquí nos quedó una tabla. Ya nos quedó la tabla organizada. Sin errores, sin espacios. ¿Sí? Y todo lo hicimos directamente desde Power Query. ¿Alguna duda con ese detallito? Un reemplazo sencillito, de todas maneras, en el transcurso de la formación seguiremos viendo más errores y los seguiremos organizando a medida que los vayamos encontrando, ya que empezamos a trabajar con otras bases. Listo, muchachos, ¿alguna duda? Ninguna. Bueno, muchachos. Bueno, yo había llamado. Hoy sí hay muy poquitos. Fue llamar a lista para que vinieran poquitos. Espera un momentico, yo llamo a la lista que me... Esto fue modificado ayer. Que preciso hoy me hicieron una pregunta, entonces más loco que me pregunten cuántos han venido y yo no sé. Entonces, bueno, vamos a poner un no. Hey, jóvenes, un favor, díganme los... Vamos a ver, díganme los nombres de los que están, solo están 10 personas, entonces es más fácil llenarlos así. Edward Sosa. Edwin o... Edward Sosa. Sí, señor. ¿No? María Andrea López. Yo estoy mencionando a todos. María Andrea. Listo. Ok. John García.
John García, ok. De una vez Johan Betancourt, que está ahí cerquita. Johan Betancourt, listo, señor. Lincoln Gómez. Lincoln Javier Gómez. María Eso, Andrea López, que está ahí abajito. sí, señor, ya están. María Fernanda Correa. María Fernanda Correa, sí. María Giraldo Soto. María Giraldo Soto, sí. Wilmer Villabona. Ese Wilmer está por acá. Wilmer Orlando Villanova. Sí. Y Wilson Andrés Pinillo, que está un poquito más arriba. Eso. En la 38. Listo, señor. Ok. Entonces así quedamos. Muchachos, yo creo que de aquí a mañana ya les estoy enviando los 2 videitos de esta semana. Es que siempre organizarlos, siempre me demora un poquitico, pero yo creo que de aquí a mañana ya se los estoy enviando. Y no sé, alguna cosa adicional que tenga que enviarles. No, los videos. Sí, entonces yo de aquí a mañana los estoy enviando. ¿Listo? Profe, qué pena, Johan Echavarría ya quedó señalado. Ah, no vamos te a... vi. Te vi. Estamos Eso. metiendo al tocayo. Tienen Yo sí que... decía. Me tienen que informar. Listo. Johan. Sí, Johan Darío Chavarría. Sí, señor. No estaba chuleado. Muchas Listo. gracias. Bueno, señores, muchas gracias, pues. Bueno, gracias Andrés, que estén bien. Gracias. Gracias. Pues la Gracias. próxima. Muchas gracias. Bueno, ya.